Hola, en muchos casos prácticos tenemos clasificadores que únicamente permiten distinguir entre dos clases dicotómicas, es decir, tiene o no tiene, pertenece o no pertenece. El problema surge es cuando tenemos problemas como tal, reales, en los cuales tenemos más de dos clases involucradas. En ese sentido, en la literatura han aparecido dos tipos de metodologías. Una se conoce con el nombre de uno contra otro y la otra con el nombre de uno contra el resto. En este video voy a presentar ambas aproximaciones en qué consisten y lo vamos a aplicar para un pequeño caso artificial para ver cómo operan cada una de las dos. Pasemos entonces a la parte teórica de esta lección. Cuando tenemos entonces un problema de más de dos clases, tenemos dos posibles estrategias para poder abordarlo. La primera va a ser one versus the rest y la otra one versus one. En la primera, lo que se hace es que se van a comparar distintos clasificadores, cada uno de ellos especializado en una de las clases. Esto es, para un problema de tres clases, se construye un clasificador que decide si el patrón pertenece a la clase C1 o al resto, o sea, las clases C2 o C3. Esto es entonces que no pertenece a C1. Luego hacemos otro clasificador para distinguir si ese caso que no pertenece a C1 pertenece entonces a C2 o a C3. Y si hubieran más clases, continuamos de esta forma. Para ejemplificarlo, supongamos entonces que tenemos las tres clases A, B y C. Y tenemos un patrón X que realmente pertenece a la clase C. Entonces, lo primero que se pregunta es si X pertenece a A. Si X pertenece a A, lo asignamos a A y no hay ningún problema. En este caso, como realmente pertenece a C, esta pregunta va a ser de resultado negativo y nos va a decir no. Entonces, ¿el patrón pertenece a B o pertenece a C? Seguimos entonces. ¿X pertenece a B? ¿Sí o no? Como no pertenece a B, tenemos acá el no. Entonces, por descarte, la clase a la que pertenece es la C. Si hubiesen más clases, entonces diríamos si X pertenece a la primera clase o no pertenece, si X pertenece a la segunda o no pertenece, si X pertenece a la tercera o no pertenece y así sucesivamente. En la estrategia one versus one, lo que hacemos es que construimos un clasificador por cada par de clases y la clasificación se realiza asignando ese ejemplo a la clase que tenga más votos. ¿Cómo así? Si tenemos, por ejemplo, tres clases A, C1, C2 y C3, formamos las parejas C1, C2, C1, C3 y C2, C3. Y contamos cuántas veces sale cada clase seleccionada como que el punto pertenece a ella. Pasemos a nuestro ejemplo anterior. Si tenemos tres clases A, B y C y X realmente pertenece a C, entonces nuestra primera pregunta será, ¿X pertenece a A o X pertenece a B? En este caso, como no pertenece a ninguna, pues digamos, por ejemplo, supongamos que se le asigna la clase X igual a B o X pertenece a B. Luego, X pertenece a A o X pertenece a C. Acá, como efectivamente pertenece a C, se le asigna la clase C. Finalmente tenemos X pertenece a B o X pertenece a C y para esta pregunta concluimos que X pertenece a C. De esta forma, B recibe un punto, es decir, un solo clasificador le asigna el X y C es asignado dos veces. De esta manera se concluye que C tiene dos puntos y por tanto ese punto X pertenece a la clase C. Pasemos entonces al siguiente caso práctico. Tenemos 16 puntos, están repartidos en un plano cartesiano de 4 por 4 y cada intersección de estos cuatro puntos, o sea, x1 igual a 1, 2, 3, 4, x2 igual a 1, 2, 3, 4, formando esa malla, le asignamos una clase posible de tres clases posibles como tal. Hagamos entonces la clasificación usando estas estrategias. Tenemos entonces en la celda 1 un write file que es el archivo data.csv. Aquí aparecen entonces las coordenadas x1, x2 del plano cartesiano y la clase que es la columna y como tal.
en la celda 2 importamos pandas y leemos el archivo como read-csv. Ese data frame lo asignamos en la variable df. Noten entonces que agregamos que el separador es coma, que no hay marcador de miles y que el punto es el marcador decimal, aunque nuestros datos son realmente números enteros. Seguidamente, en la celda 3 entonces, hacemos los clasificadores. En este caso, importamos el clasificador que se va a usar como tal, que es el modelo de regresión lineal, regresión logística, perdón. En la segunda tenemos los clasificadores one versus one y one versus rest en esta parte. En la línea 4 creamos la matriz de los X, en este caso tomamos las columnas X1 y X2 y extraemos los valores, es decir, la matriz NumPy que contiene los datos que están en el data frame df y las columnas X1 y X2. Seguidamente en Y cargamos la columna del data frame que contiene las clases. Entonces, para especificar el primer clasificador, decimos que este es one versus rest. Le decimos que el clasificador a utilizar es la regresión logística con estos parámetros. Luego le decimos que este clasificador one versus rest se entrene con este punto fit, pasándole el X y el Y que tenemos acá. Y luego el predict, es decir, en un mismo paso hacemos fit y al modelo que devuelve fit, que ya está entrenado, le pasamos el predict X. Y el resultado lo almacenamos en la variable y1 versus the rest como tal, donde queda almacenado ese valor, como ya dije. Seguidamente, en la línea 13, creamos la variable y1 versus 1. Decimos que la estrategia es one versus one classifier. Le pasamos como clasificador la regresión logística con esos parámetros idénticos al ejemplo anterior. Le decimos que haga un fit con X y Y y que luego haga un predict con el X. Finalmente, en la línea 19, creamos un data frame que contiene la columna de valores reales, la columna de pronósticos de one versus rest, que es el Y correspondiente a ese clasificador, y la columna one versus one. Y aquí le pasamos el Y correspondiente al clasificador one versus one. Como resultado, obtenemos este data frame. Ahora observemos cuáles resultados están errados. Tenemos entonces que el primero es correcto, 2 OK, 1 OK, 2 OK, 3 OK, 4 se equivoca one versus rest, aquí la B es distinta. En el séptimo, one versus rest también está equivocado. En el 10 ambos clasificadores se equivocan y el resto están correctos. Entonces, aparentemente, one versus rest para este tipo de problema o para este problema en particular es menos robusto o es menos preciso que la estrategia one versus one. Bueno, como ejemplo, para el set de datos que les doy, por favor, grafíquenlo en el plano cartesiano, asignen los colores a la gráfica correspondiente y dibujen las fronteras de decisión que da cada una de las estrategias como tal para construir este clasificador multiclase. Bueno, gracias por tu atención y nos vemos en la próxima clase.